noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. Esta semana se conoció una cifra que tiene prendidas las alarmas en Colombia y en los Estados Unidos. El año pasado en el país se alcanzaron a contabilizar 209.000 hectáreas de coca, una cifra histórica que sin duda alguna va a tener repercusiones en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. El gobierno colombiano ha anunciado una nueva estrategia para utilizar drones con glifosato con miras a tratar de reducir estos cultivos de droga. Tratándose de uno de los temas de más importancia como es el narcotráfico, esta noche en Opina Bogotá vamos a hacer un análisis con dos expertos, personas que conocen muy bien del problema de la droga en Colombia para saber qué pasó, por qué se dio esta disparada en los cultivos de coca, qué tiene que ver el acuerdo entre el gobierno y las FARC en este incremento de los cultivos y qué se debe hacer de cara incluso al nuevo gobierno del presidente electo Iván Duque. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Aquí estamos en este Opina Bogotá y la preocupación es enorme precisamente en lo que tiene que ver por parte del gobierno en que no se están cumpliendo con los resultados, por lo menos hasta este momento, en las distintas zonas donde ha venido creciendo, ha venido aumentando el número de los cultivos ilícitos. Por eso esta doble estrategia, inicialmente erradicación forzosa con los drones, se van a invertir 36.000 millones de pesos en una primera fase que demorará unos 7 meses. Solo al término de este tiempo se podrá comprobar realmente la efectividad de esta iniciativa, pero además también se va a reforzar todo el trabajo que se ha venido adelantando con la sustitución voluntaria con miles de familias, 43.000 de ellas que ya están recibiendo una serie de subsidios por parte del gobierno nacional con el compromiso de que adelanten precisamente la erradicación voluntaria de las matas de coca que están a su cargo. Lo cierto, insisto, es que el tema preocupa, primero, por lo que usted plantea, la continuidad en el gobierno electo de Iván Duque de esta estrategia que se pone en marcha cuando le quedan pocos días para que concluya el gobierno de Juan Manuel Santos. Así es, Erika. Saludamos esta noche en los estudios de Canal Capital a Juan Carlos Garzón, él es investigador de la Fundación Ideas para la Paz. Juan Carlos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Erika. Un saludo a la audiencia. A Opina Bogotá. Y también nos acompaña Néstor Rosanía, él es director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz y también un profundo conocedor de estos temas. Néstor, bienvenido a Opina Bogotá. Gracias a ti, Jessy, Erika, Juan Carlos y a todos los televidentes en el país y en Bogotá. Bueno, Estados Unidos, Erika, ya ha dicho que los resultados de Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico son inaceptables y ha dicho que el gobierno colombiano debe redoblar estos esfuerzos. Estamos volviendo, Erika, a aquellos momentos en los que Colombia lideraba por completo la producción de coca, el aumento de los cultivos, el 11% entre el 2016 y el 2017, es decir, un panorama bastante preocupante. Empezamos con usted, Néstor. ¿A qué obedece esta disparada de los cultivos de coca en Colombia? Creo que hay dos factores fundamentales. Primero, un incremento de consumo en los Estados Unidos, que es importante. Ya lo decía ya el presidente Santos, mientras los países consumidores sigan creciendo, esto es una lógica de oferta y demanda. Entonces, a mayor consumo, necesariamente va a haber mayor oferta. Pero ahora, un tema relevante que no estaba en los planes de nadie, un aumento de consumo en dos países que tradicionalmente eran tránsito y hoy se vuelven consumidores, Argentina y Brasil. Hoy las rutas y las trazas que estamos identificando no solo van para los Estados Unidos, sino una parte está llegando a Sudamérica para quedarse en Sudamérica. Por Brasil tenemos una línea que sale el Caquetá, como sale de las cocinas colombianas, llega hasta Manaos en Brasil, en Manaos compra a la familia del norte, que es el nuevo gran cartel, hasta que llega al primer comando capital en Brasil y ahí hace una distribución interna y una salida hacia África, fundamentalmente un país muy pequeño que se llama Guinea-Bissau, y de ahí comienza toda una ruta hasta los puertos europeos. Entonces se está modificando, digamos, la geopolítica del narcotráfico y ese aumento implica necesariamente que en el país haya una explosión de cultivos. Y a juicio de la FIP, que adelanta una serie de estudios también en relación con este aumento histórico en el tema del cultivo de la hoja de coca en Colombia, Juan Carlos, ¿ustedes cómo lo leen? ¿Qué lectura hacen de este incremento? Bueno, lo primero es que aquí hay una percepción de que ha sido el proceso de paz
el que ha producido el aumento de los cultivos. Y tendríamos que remitirnos al 2014, cuando se publica el punto 4 de los acuerdos de La Habana tempranamente. Y eso generó una serie de incentivos y expectativas que en el terreno y en el territorio, en algunos lugares, pues se dio el mensaje que si los campesinos tenían cultivos, pues iban a recibir los beneficios del Estado. Eso después, acordémonos que la aspersión aérea se suspendió en 2015 y ahora tenemos la implementación de los acuerdos con un programa de sustitución que provee unos incentivos para los cultivadores. Esto no es la única razón, pero no debemos desconocer el efecto que primero tuvo durante el proceso de negociación el hecho de que el gobierno tuvo una estrategia clara para responder y para contener los cultivos durante ese proceso, y después el coletazo del proceso de paz con un lastre de más de 140.000 hectáreas que no se iban a reducir de un momento a otro. Eso es un hecho importante. Hay una reconfiguración de las estructuras criminales en el país, pero además tenemos que también examinar qué fue lo que pasó en 2017, porque nos han mostrado unas cifras de erradicación forzada. Y hay que decir que esas cifras de erradicación forzada no corresponden a los principales clústeres, a los principales lugares donde hay cultivos. Nos han mostrado unas cifras de interdicción, pero si uno mira la tendencia, la interdicción y los cultivos suben al mismo tiempo. Y pues el programa de sustitución voluntaria realmente empieza a mostrar frutos en el 2018 y no en el 2017. Yo difiero con el tema del consumo. Creo que pues siempre tenemos esta tensión y estamos mirando del otro lado, como digamos en esta pasada de pelota, que son ustedes los que tienen la culpa porque son productores y ustedes son los que tienen la culpa porque son consumidores, y creo que las tendencias recientes en Estados Unidos no permiten asegurar que la cocaína colombiana está presionando al mercado de Estados Unidos. Pero, Néstor, Colombia está perdiendo la lucha contra el narcotráfico. ¿Siente usted que se bajó la guardia? ¿Siente usted que, por ejemplo, haber suspendido las aspersiones aéreas con glifosato inciden en esto? ¿Hay como una especie de relajamiento del Estado colombiano frente a los cultivos de coca? ¿O cree usted que hay otro tipo de razones que sí realmente están incidiendo? Creo que dos temas a partir de eso, y las respuestas puntuales. Sí, estamos perdiendo. En este momento estamos perdiendo. Ahora, ¿por qué estamos perdiendo? Dato interesante. 1999, cuando comienza el Plan Colombia, teníamos 146.000 hectáreas. Hoy, 2018, casi 20 años después, pasamos 200.000 hectáreas. O sea, esa estadística dice que estamos perdiendo. Por más esfuerzos que se hayan hecho, por más vidas que se hayan sacrificado, hoy estamos perdiendo. Ahora, ¿por qué estamos perdiendo de fondo? Creo que este tema no se va a solucionar con un tema de aspersión. Es que esto es una cadena integral. O sea, nosotros decimos narcotráfico por decirlo rápido, pero esto es una cadena que tiene 6 eslabones: cultivo, procesamiento, narcotráfico propiamente, que es el transporte del narcótico, comercialización, consumo y lavado de activos. Solo nos hemos enfocado en los 2 primeros eslabones de la cadena, o sea, a ver si bajamos los cultivos y los laboratorios, pero el negocio grande de esto está en la comercialización y en el lavado de activos. Entonces, y esa comercialización y el lavado de activos no se hace en Colombia, se hace en los países consumidores. ¿Quién comercializa y quién lava los activos producto del narcotráfico? Claro, Erika, hay un dato interesante y digamos, con este dato uno puede empezar a enfocar hacia allá. Pureza de la cocaína colombiana. Un kilo de cocaína colombiana tiene un nivel de pureza entre el 84 y el 92% cuando está en el laboratorio en Colombia. Ese mismo kilo de cocaína, a partir de incautación en calle, datos dados por la DEA, tiene un nivel de pureza en las calles de Miami y de Nueva York entre el 22 y el 27% de pureza. Quiere decir que ellos compran un kilo y venden 3. No lo venden en kilos sino en gramos, y no lo venden en pesos sino en dólares. O sea, el gran macro negocio se queda en la comercialización en las calles. Entonces, lo que tú dices, Erika, aquí hay una gran pregunta. Si uno va a Perú, la gran amenaza nacional es Sendero Luminoso y todo lo que está alrededor. Uno sube a Colombia y tenemos, digamos, disidencias, ELN, BACRIM, todos los grupos peleándose en el narcotráfico. Uno sube a Centroamérica, las maras. Uno sube a México, los carteles. La droga pasa la línea de la frontera con los Estados Unidos y hoy no sabemos cómo se llama el Pablo Escobar de Estados Unidos, ni el
cartel grande de los Estados Unidos, cuando es el primer consumidor del mundo, no solo de cocaína, sino de heroína, marihuana y de drogas sintéticas. Entonces tiene que haber unos macromercados, unos macrocarteles y unos macrocapos que no son identificados. Entonces, una de las apuestas que decimos en este momento, así como tenemos identificados los laboratorios y los cultivos, ojalá Estados Unidos nos diera cuáles son los estados donde más se consume droga en los Estados Unidos, sobre todo, cuáles son los programas en la lucha contra el lavado de activos, porque esa plata no se queda en Colombia. Entonces, podemos seguir en el tema de la aspersión y fumigación, pero ahorita lo hablábamos con Erika. Podemos fumigar 10, pero ellos van nuevamente a plantar 20. O sea, el problema no está en el primer eslabón. El problema es que hay que pegarle los recursos porque esto es un negocio criminal finalmente. En ese sentido, la apuesta del gobierno Santos en este fin del gobierno por drones con glifosato para ubicar, Erika, de forma más precisa esta sustancia que también en su momento se había hablado de efectos colaterales para la salud, de ahí que el Consejo Nacional de Estupefacientes lo hubiera ordenado su suspensión. ¿Este uso de drones, Juan Carlos, cree usted que pueden ayudar? ¿Es un paso en la dirección correcta o usted ve que eso de pronto no va a funcionar? No, yo creo que el tema de los drones, por un lado, pues disminuye la vulnerabilidad de los erradicadores, que era un gran problema por las minas antipersonal. También al estar más cerca de las plantaciones, pues pasan, digamos, como que los filtros tanto de salud y de medio ambiente, como lo dijo Alejandro Gaviria, el ministro de Salud, pero no soluciona el tema de fondo. Y es que el dron, digamos, es como una versión sofisticada de la erradicación manual, y ya sabemos los problemas que hemos tenido con la erradicación manual en varios sentidos. El primero, en términos de seguridad, uno tiene que asegurar la zona, digamos, las fuerzas militares tienen que asegurar la zona para que los drones funcionen. La segunda cuestión es, hay zonas donde realmente el Estado no ha entrado y veo muy difícil que vaya a entrar en los próximos meses: Catatumbo, la región del Pacífico de Cauca, Nariño, Putumayo. Pero además de eso, la pregunta de fondo es, ¿y tenemos los drones y después qué? ¿Cómo hacemos para que esos Hoy no cultivos... tenemos los drones, Claro. van a comprar a través de unas licitaciones. Sí, todavía no es... Hay decía que es una 10. nueva La pregunta Hay es, 10 tenemos una flotilla de drones y esto se va a poner a funcionar. La pregunta de fondo es, ¿y cómo hacemos para transformar esos territorios de tal manera que las condiciones que han producido y han facilitado que la droga que los cultivos se asienten ahí, qué va a cambiar? Es decir, es que el problema de fondo es que si uno habla con las comunidades en Putumayo, en Cauca, en Nariño, en el Catatumbo, ellos no encuentran mucha diferencia entre lo que tenían hace 20 años y lo que tienen hoy, en términos de bienes y servicios públicos y en términos de seguridad. O sea, no han cambiado las condiciones sociales, económicas de estas regiones, Erika, que históricamente han sido terreno fértil para el narcotráfico, y lo que más o menos da a entender Juan Carlos es que se pueden utilizar drones y se pueden utilizar nuevas tecnologías, pero si no hay un cambio en las condiciones sociales, pues los campesinos van a seguir dedicados al cultivo de coca porque la realidad Es que eso impone. venía de la mano en los acuerdos y conocimos lo que eran los programas de desarrollo con enfoque territorial, las pequeñas infraestructuras comunitarias y demás, que no han venido funcionando, como tampoco el tema de legislación relacionado con la justicia especial para la paz. Es decir, se han venido quedando y evidentemente las condiciones, como dice Juan Carlos, no han cambiado, en esas zonas. Y eso efectivamente el gobierno pues, no lo entiende muy bien, porque considera que sí se han dado avances significativos, pero las comunidades no encuentran estímulos para cambiar. Pero además, por cada dron tiene que, nos decían expertos en este manejo, doctor Rosanía, tiene que haber 2 hombres. Sí, es una tripulación. 2 hombres, es decir, una tripulación, más quienes aseguren el área. Es decir, no es qué maravilla, metamos drones a estas zonas tan inexpugnables y todo se va a resolver. Esto requiere una logística muy importante. Sí, Erika, un dato, y creo que hay una correlación directa: fumigación con drones, aumento de precio.
porque nos lo decía un campesino cocalero en una investigación que fuimos a las zonas. Ellos nos decían, ojalá fumiguen harto para que coja precio, y tienen esa lógica, entre más fumiguen los precios se van a disparar, porque va a haber más poca cantidad. Cuando se dispare necesariamente va a haber una gran explosión de cultivadores buscando nuevos territorios. O sea que esto no es que lo vaya, va a tener un efecto directo, en un momento baja, pero necesariamente a la subida de precios vamos a ver una gran explosión en esa lógica. Y un segundo dato importante, nosotros también estamos jugando con minería ilegal a la par. Entonces sube el precio del oro o la onza de oro o baja, y necesariamente hemos visto una correlación entre más campesinos cocaleros en minería o viceversa. Entonces el problema es bien complejo, porque no solo va a ser el tema del narcotráfico, sino que hay todo un portafolio de economías criminales en esas zonas. Entonces es una dinámica, de portafolios del crimen. El tema territorial es muy importante porque está esta percepción que estamos inundados de cultivos, ¿no? Y lo cierto es que los cultivos se concentran en unos territorios específicos, y ustedes revisan esos territorios, son los mismos territorios que se han mantenido desde hace una década. Entonces, digamos que hay que empezar a hacer precisiones, porque tampoco quiero como dar la impresión que en Colombia nada ha cambiado. No, el tema es que en algunos territorios esas vulnerabilidades y esas situaciones críticas se siguen concentrando, y todavía no le hemos encontrado la vuelta de tuerca para saber cómo el Estado puede llegar a esa zona. Pues ha cambiado, pero para peor. Parece ser por estas cifras de las 209.000 hectáreas, que es un récord histórico. Salió la FARC como organización armada, y entraron las disidencias, claro, que ustedes claramente conocen. La FIP hizo un estudio amplísimo que aquí tocamos precisamente, y así se acordará, donde en este momento es la recomposición del narcotráfico en lo que eran las antiguas zonas de influencia de las FARC, que sigue creciendo toda esta dinámica criminal. Sobre este tema, quiero que escuchemos unas declaraciones del presidente Santos en las últimas horas relacionadas con el aumento de los cultivos de coca. Es muy fácil venir a criticar a Colombia que porque se le aumentaron los cultivos ilícitos, pero midan las otras circunstancias y los otros indicadores, la efectividad de las incautaciones, cuántos miembros de las mafias hemos extraditado, el esfuerzo inmenso que hemos hecho y que seguiremos haciendo, pero tampoco nos pueden pedir que acabemos con el negocio de la noche a la mañana, mientras los consumidores siguen consumiendo y siguen ahora legalizando el consumo de muchas de las drogas que se están produciendo. Un discurso del presidente Santos donde admite el problema, admite la seriedad del problema, la gravedad. Sobre el tema de la incautación, en lo corrido del año se han incautado 180 toneladas de cocaína, 118 de marihuana, 180 kilos de heroína. Básicamente casi la mitad de la coca que se produjo el año pasado fue incautada. El nuevo gobierno... Pero el resto, discúlpeme, el resto llegó a Estados Unidos, a los mercados europeos. Y a los otros mercados, como lo señala Néstor. Sí, el nuevo gobierno de Iván Duque, ¿qué debe hacer, Juan Carlos? ¿Qué sugerencias desde la Fundación Unidas para la Paz le darían ustedes al nuevo mandatario? Bueno, lo primero es que tenemos que tener una estrategia a largo plazo, porque esto se ha manejado a partir de coyunturas y de llamados de atención. Lo segundo es que hay que ordenar la casa. Si ustedes vean, las instituciones que están encargadas de este tema están dispersas y con una disonancia en donde es difícil ponerlas de acuerdo. Lo tercero es que hay que tener una estrategia para saber cómo el Estado va a intervenir en eso que se llaman las zonas vedadas. Son zonas donde realmente el Estado no es quien controla el territorio y mucho menos ofrece seguridad y justicia. Tenemos un tema con los parques naturales. Más de la tercera parte de los cultivos de coca están en parques naturales, y eso necesita una intervención específica. Y lo siguiente es el tema de qué vamos a hacer con las familias que firmaron los acuerdos, que arrancaron sus cultivos, que incluso algunas de ellas ya llevan un año de recibir subsidios y hoy no cuentan con asistencia técnica. Aquí, Yesidi y Erika, no hay una camisa de talla única que nos vaya a funcionar para todos los territorios, no hay una fórmula mágica. Para quienes dicen que lo que hicimos anteriormente funcionó, la verdad es que un grave problema es que nosotros carecemos de evaluaciones de lo que se ha hecho. Nosotros realmente no tenemos determinado qué fue lo que funcionó.
y más tenemos idea de lo que no ha funcionado. Entonces creo que Iván Duque tiene la gran responsabilidad de plantear esa estrategia de largo plazo, y yo creo que hay una oportunidad además también de pensar la intervención de estos territorios más allá de la oferta estatal. Se necesita involucrar al sector privado en esta conversación, porque esas regiones no se van a desarrollar a punta de subsidios y de programas. Aquí hay que apostar, digamos, al desarrollo y a la integración de amplias zonas del país que hasta ahora han estado alejadas del desarrollo. ¿Y qué dice el doctor Néstor Rosanía, sobre todo también con ese enfoque en la zona, ¿no?, dentro de esa cadena que usted nos explicaba muy bien hace un rato, de cultivo, de procesamiento, pero también en los últimos eslabones de la misma, ¿no? Y puntualmente el tema del lavado de activos, porque esa plata no se queda en Putumayo, esa plata no se queda en Caquetá, la encontramos aquí en el norte de Bogotá. Claro, dos temas interesantes. Recuerdo un programa que tenía Jaime Garzón que decía lo mismo que antes, y hacía una parodia política de eso. Lo mismo que antes es que en la década de los 90 tuvimos el programa Plante Pa'lante, y desde allá hablábamos de restitución. Vamos al 2018 y no ha funcionado. En un momento hablamos, en 1987, haciendo una traza, las autoridades dijeron, el punto para pegarle al narcotráfico es atacar todo el tema de los precursores químicos. No funcionó. En el 2018, está proponiendo lo mismo. O sea, son medidas que ya vienen de 2 décadas atrás y los resultados aún no se dan. Entonces, digamos, 3 cosas puntuales. Primero, y como lo decía Juan Carlos, que el Estado realmente llega en términos de infraestructura. O sea, lo que hemos visto es que esto se le dejó el tema a los militares y a los policías, y creemos que eso es un tema de fuerza, pero esto es un tema que llega ya infraestructura, vías, salud, educación y economías legales, que nunca han llegado. Mira que entrevistábamos a campesinos cocaleros y nos decían esto: la guerrilla mal que bien nos trae la semilla, nos da todos los precursores químicos, nos recogen la cosecha y nos pagan en efectivo. O sea, el Estado nunca aparece. Entonces nos dice, hagamos una sustitución, pero no hay carretera cómo sacarla, no hay quien la compre, y los programas que se dan es a 1 o 2 años máximo. Mientras tanto, pues hay una realidad social ahí. Entonces, tiene que llegar el Estado, es como un todo. Ahora, ¿cuál es el problema que el Estado no ha llegado? Pues la corrupción se ha comido la plata en el camino. Entonces, esos departamentos siguen en la total lejanía y aislados, parecen otro país. Cuando uno vaya, hay una frase muy famosa que dice que Colombia tiene mucho territorio, pero un Estado muy pequeño. Sí, ahora, el presidente Santos dice que de nada sirve esta lucha si el consumo en los Estados Unidos y en otros países sigue creciendo y sigue aumentando, porque pareciera ser una lucha y en un medio de un círculo, Erika, bastante vicioso que no facilita. Se acordarán ustedes, Andrés Pastrana puso un término muy de moda en su gobierno, que era la corresponsabilidad, sobre la cual se desarrolló buena parte del Plan Colombia en su momento. Sí, incluso hay un informe muy famoso de los expresidentes Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia, que apostaban por una nueva mirada en esta lucha contra las drogas. A raíz de este incremento en los cultivos de coca y de lo que dice el presidente Santos del consumo, que también se sigue incrementando en los Estados Unidos, ¿qué hace falta para dar un nuevo paso en esta lucha contra las drogas, Juan Carlos? Pues yo creo que es una cosa básica de coordinación y de manejo responsable de los recursos, y si algo hemos, digamos, como aprendido en los últimos años, es que esto no se puede hacer a costa de la población. Digamos, cuando se dice vamos a erradicar a la fuerza, hay que pensar en cuál es el costo en términos de legitimidad y de relación con esas poblaciones. La tarea de construir el Estado no se da de un día para otro. La tarea de transformar esas zonas no se da de un día para otro. Esto es un tema de largo aliento, como lo han mostrado otras experiencias. Y así señala algo muy importante, y es que este problema que estamos enfrentando nosotros no es exclusivo. Si ustedes miran, por ejemplo, lo que pasa en Afganistán, volvieron a subir los cultivos. Es decir, no leemos de verdad, el que diga que sabe qué hacer con los cultivos ilícitos está mintiendo, porque experiencias exitosas han sido pocas, o por lo menos transitorias. Entonces, finalmente, esto al final del día se trata de poder tener una articulación entre la seguridad y el desarrollo. No solamente lo uno ni lo otro. Cuando uno habla con los policías o las fuerzas militares, ellos dicen, pues nosotros entramos, pero ¿quién viene después? O cuando uno habla del programa de sustitución, dice, nosotros empezamos, pero ahora están matando líderes sociales y ya no podemos entrar a las zonas. Si nosotros no tenemos esa capacidad, si el Estado no tiene esa capacidad de tener esa visión integral del territorio, aquí vamos a estar patinando en los próximos 4 años. ¿Y qué piensan ustedes de la posibilidad de que se avance realmente? ¿Qué tan cerca estamos de la tan cacareada legalización de las drogas, doctor Rosanía? Porque es que muchas veces se habla de ese escenario como la solución
funciona todo esto y mucha gente dice, qué bueno que legalizaron porque entonces se le acaba el negocio a los traquetos en Colombia. ¿Será eso así? Pues la legalización, o más bien, para hablar de legalización hay que pensar por qué combatimos las drogas. Y las drogas se dice que se combate es porque daña la salud de los seres humanos y es un atentado a la salud pública. Pero estudios de la Organización Mundial de la Salud, a hoy no hay ningún estudio que diga que hay un nexo de causalidad entre consumo y muerte con cocaína, a menos que sea por sobredosis. Pero la misma organización dice que sí existe hoy una correlación entre consumo y muerte con el tabaco. O sea, da cáncer de pulmón y cáncer de garganta comprobado y al fumador pasivo también. Ahora, el alcohol tiene un alto nivel adictivo, también es una droga y hasta el juego, la ludopatía es una droga. Lo curioso de esto es que el Estado y los estados a nivel global tienen hoy el monopolio de la tributación en el tabaco, en el alcohol y en el juego. Les falta solo tener un monopolio de la tributación que serían las drogas. Lo más curioso es que hoy hablamos de salud pública en Colombia, pero el sistema de salud hoy se apalanca en el trago, en el tabaco y en el juego. Y en teoría es para prevenir la salud. Entonces, realmente de fondo más un tema de salud pública lo que vemos es que es un negocio. En 1924 pasaba lo mismo en Estados Unidos. La legalizaron y hoy Estados Unidos tiene todo el monopolio de la tributación en el tabaco y en el alcohol. Entonces, todos los estudios dicen que es un tema generacional, seguramente, y que ya se empezó a dar esos primeros, digamos, esa inclinación por parte de los Estados Unidos con una marihuana medicinal, pero con un avance en marihuana recreativa, donde el Estado ya va a comenzar a cobrar esa tributación. Entonces, dice, cuando los países consumidores empiecen a cobrar esa tributación, y a partir de ahí lentamente se va a dar un proceso gradual hasta legalización, primero con drogas blandas y después con drogas fuertes. Sí. Ya tenemos dos países, tenemos Uruguay y Canadá. Lo que pasa es que ahora hemos avanzado sobre todo en el tema de la marihuana, para fines medicinales en Colombia y para otros fines en otras partes, pero yo no veo en los próximos años realmente que tengamos cerca un escenario de legalización o de regulación del mercado de la cocaína, cosa que no depende de Colombia, sino que depende de un conjunto de países. Y ahora justamente el ambiente internacional, después de toda esta conversación que tuvimos durante el presidente Santos, pues se ha ido radicalizando, es decir, hoy el espacio es más reducido. Entonces creo que eso debería estar en la perspectiva en un futuro, pero no creo que esté sobre la mesa en los próximos 4 años. Sí, todos sabemos, y así lo ha mostrado la evidencia, que las FARC han estado inmersas en el negocio del narcotráfico en Colombia. ¿Qué responsabilidad le cabe a las FARC, a este grupo que recientemente firmó la paz y se desmovilizó, en este reporte tan preocupante que se conoció en las últimas horas sobre el aumento de los cultivos de coca? ¿Y qué invitación hacerle a aquellos exguerrilleros de las FARC, Erika, que podrían estar en la disidencia, pues ligados a este negocio? Con un dato adicional, Sí, doctor Rosanía y Juan Carlos. Kevin Whitaker, el saliente embajador de Estados Unidos en Colombia, ha dicho en las últimas horas que siguen esperando por parte de las FARC, la extinta guerrilla, que diga cuáles son las rutas de narcotráfico, cuáles han sido sus contactos y demás, que esa información nunca la suministraron, a pesar de que se había planteado dentro del proceso de negociación que así lo hicieran, para poder avanzar precisamente en desmantelar esas estructuras criminales. Erika, no, y ni qué decir de la investigación que avanza contra Jesús Santrich. Claro. Creo que es importante ver que las FARC eran los que cobraban los impuestos y se volvieron trillonarios. O sea, a partir del gramaje. Ellos empezaron cobrando impuestos sobre el río, después sobre los cultivos y después por cada kilo de cocaína. O sea, era fundamentalmente un ente regulador en temas de impuestos. Ahora, si ellos ganaron tanta plata y sostuvieron una guerra contra el Estado solo a partir de impuestos, lo importante es saber quiénes son los socios de ellos, quiénes les compraban en Brasil, quiénes les compran en Puerto en Colombia, carteles mexicanos, cuáles son los nombres. Eso es lo más importante, cuáles son las rutas. Entonces, a hoy lo que queremos es empezar a reorganizar el mapa, porque el tema de las disidencias es que esto finalmente es un negocio. Entonces vamos a ver una cartografía en 2 dimensiones. Donde están los cultivos, ahí van a aparecer las grandes disidencias. Ejemplo, en el sur del país encontramos el Frente Bolívar Sinisterra con alias Guacho, y vamos a encontrar en lo que era bloque oriental de las FARC, vamos a encontrar a 3 personas muy grandes, a Iván Mordisco, a John 40 y a Gentil Duarte. Y esos con 3 grandes disidencias que cada vez están creciendo más, es porque están cuidando los laboratorios y sacando la ruta hacia el Pacífico y hacia el lado brasilero. ¿Y en el norte están entregando esa coca a los carteles mexicanos, como se dice con insistencia?
Digamos, hemos hecho la investigación, estuvimos allá y lo que hemos podido hasta ahora identificar es que sí hay una presencia de mexicanos y que los mexicanos, bueno, los mexicanos tradicionalmente han comprado en Puerto, ahora lo que estamos viendo son mexicanos que están vendiendo franquicias. Entonces, colombianos, digamos, es también una lógica de blindarse en seguridad, ya dicen yo no trafico solo, sino que estoy digamos, al servicio de Sinaloa y esa franquicia ya le da un poder y una categoría y un blindaje en términos de seguridad. Entonces, sí se ha visto que hay mexicanos, digamos, a partir de la investigación en terreno, pudimos entrevistar a esas personas que nos decían, sí hay, y los embarques que salen de aquí salen con rumbo allá. En una cosa que ellos llaman el arco del Pacífico, es que ya no están subiendo directamente a las costas mexicanas, sino que ahora bajan hasta Galápagos en el Ecuador y hacen un gran arco hasta caer en las costas mexicanas. Entonces, hoy sí es una realidad el tema también de los carteles. Y otro que te iba a decir, Erika, era la frontera con Venezuela, también es un tema supremamente delicado, que son otros actores. Allá está el ELN, la disidencia del EPL, que hoy son los pelusos, todo el tema del tráfico ilegal de combustibles, que no solo es la gasolina que viene de Venezuela, hay un fenómeno que casi el país no ha visibilizado y es lo que allá en esa zona llaman los patagrillos, y es que se roban el crudo, hacen un proceso, digamos, de destilación ahí artesanal que daña el medio ambiente, de ahí sale gasolina para los laboratorios y muchas veces termina en las calles en las ciudades. Y súmele el cartel de los soles. Claro, y sumado con todo lo que hay alrededor. Sí. Pues entonces tenemos un país que no solo va a estar concentrado en la coca que siempre hemos pensado en el sur o en el suroriente, sino ahora el tema de Venezuela. Las trazas de Fuerza Aérea muestran claramente cómo la coca no está, digamos, las trazas de pistas aéreas y rutas aéreas no salen directamente a Estados Unidos. Hoy están recostadas hacia Venezuela y Venezuela es que están saliendo todas. Entonces, ese tema va a ser de los más complicados, la reconfiguración de actores armados a partir de donde hay cultivos. Yo creo que hay que poner esta declaración o esta preocupación en contexto, ¿no? Porque, digamos, ahora se le reclama a las FARC que entreguen rutas. Yo me pregunto, ¿es eso bajo qué marco de garantías? Hoy se está poniendo en juego la JEP, se está hablando de la extradición, se está hablando de quitar la conexidad entre el narcotráfico y el delito político. Además, el proceso de reintegración no ha funcionado. Y hay problemas de inseguridad incluso para los exmiembros de las FARC. Entonces yo creo que digamos que ahí hay una relación difícil porque se exige la entrega de una ruta y una información con garantías legales y jurídicas que hoy están en juego. Creo que eso lo tenemos que poner sobre la mesa porque ahí hay un camino que trabajar y seguramente las FARC podrían colaborar más en un marco de condiciones distintas. Pero Juan Carlos, sí. Disculpa, es que quiero también conocer su percepción sobre el tema de las disidencias frente a alias Guacho, Gentil Duarte y Iván Mordizos, que claramente están manejando en esas zonas que salió el frente de la FARC conocido, pero que ellos se quedaron ahí manejando en ese momento la actividad de narcotráfico. ¿Qué relación mantienen ellos con los habitantes de esas zonas? Claro, ¿Siguen trabajando como lo han venido haciendo? Yo ahí difiero y es que hemos puesto en primera plana, claro, las disidencias están ahí porque ahí hay coca o ahí hay plata. Y me parece que hay distintas motivaciones y así lo hemos dicho en la fundación, y es que las disidencias hay que entenderlas desde distintas perspectivas. Las disidencias también son un fenómeno que tiene rasgos políticos y de reclamación, digamos, de cumplimiento de los acuerdos. Las disidencias también tienen un control territorial y una relación con las poblaciones. Es decir, esto no podemos aislarlo como si fueran un grupo solamente de mafiosos buscando apropiarse de los cultivos, sino que es una confluencia de fenómenos que hacen de esto un desafío complejo que va más allá de que tengamos cultivos de coca. No, seguramente eso obviamente estimula algunas de estas organizaciones, pero en el núcleo de las disidencias también hay un gran problema en términos de la implementación de los acuerdos, porque no se llenaron los vacíos de seguridad, claro, y tampoco se respondió, digamos, de manera eficiente o sensata con el tema de la reintegración. Sí, hablemos ahora sobre los carteles, sobre las organizaciones criminales que estarían detrás de este aumento en los cultivos de coca y sobre todo de la producción y el envío a los diferentes mercados en Estados Unidos, nos señalaba ahora Néstor, hacia Sudamérica y hacia Europa. Luego de los grandes carteles de la droga en Colombia, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, pasamos de alguna manera a grupos armados ilegales tipo FARC, tipo paramilitares involucrados. Pero hoy en día lo que dicen varios de los expertos es que tenemos pequeños carteles, incluso con el nombre famoso de los baby carteles, que son carteles muy atomizados, dedicados al tráfico
a menor escala, pero muy constante, de los cultivos de coca. ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de organizaciones son y cuál es el desafío para el Estado en esta materia, Néstor? Inversionistas de alto riesgo, los llamaba usted hace un momento, de acuerdo con lo que ellos mismos han expresado. Como ellos se autodenominan. Lo que encontramos en la investigación fue dos cosas. Primero, hay una descentralización en términos de la cadena. Digamos, Pablo Escobar, el cartel de Cali, hasta una parte del cartel del norte del Valle, crecieron exponencialmente, era porque tenían toda la cadena armada, tenían la capacidad de distribuir. La pelea entre el cartel de Cali y Medellín fue por la distribución en Nueva York, o sea, tenían allá la gente. La caída de los carteles hizo que Colombia solo quedara en los dos primeros eslabones. Los mexicanos se apropiaron del transporte, ellos son los dueños hoy del transporte, y ahí para adelante son, digamos, de los Estados Unidos, ¿no? Lo que es consumo y lavado de activos y comercialización. Pero ahora, lo que encontramos fue que en la lógica digamos, de la lucha antidrogas, lo que hicieron fue descentralizar. ¿En qué sentido? La pasta base de coca ya no lo hace una sola persona como se hacía tradicionalmente. Ahora ya hay una sola persona que está encargada de picar, hay una persona en otro lugar que está encargada de hacer la parte de los químicos y se confecciona. Esa pasta base se vende, y se venden muchos caseríos en Colombia, y la parte del laboratorio ya cada vez también la van descentralizando, pues para evitar tener una gran cantidad, en caso de que lleguen las autoridades, pues pierdan una gran cantidad de droga. Eso uno. Entonces, en la parte, digamos, como de la base de la producción, hay una descentralización. Ahora, los dueños de los laboratorios también viene una nueva generación, y ya no es la generación, y eso los hace más difíciles de detectar, no es la generación clásica que teníamos del narcotraficante, del traqueto, ¿no? Con 10 camionetas y todo el espectáculo. Ahora son personas que se hacen pasar por ejecutivos, ¿no? Que están metidos en las clases sociales altas y que manejan esto como si fuera un negocio. Entonces, en la investigación tuvimos la oportunidad de entrevistar a alguien que estaba cerca de su organización y le preguntábamos, bueno, pero finalmente usted es narcotraficante. Sí. Y lo que decía Erika, decía, no, yo soy un inversionista de alto riesgo. ¿Cómo le parece? No, para dar a entender que ya tienen otro perfil y que se mueven diferentes, es un tipo que llega vestido con corbata y saco. Un lavador profesional. Claro, entonces ya identificarlos va a ser más difícil, porque aquí el tema del lavado de activos va a ser fundamental. Y en ese sentido, qué pena que lo interrumpa, Sí. Néstor, la percepción que uno tiene es que Colombia es bastante débil, la fiscalía es bastante débil en este tema de lucha contra el lavado de activos. Estos tipos sacan la plata fuera del país, la lavan en los Estados Unidos o en otros países y la fiscalía no alcanza a rastrear nada. No, aquí el lavado de activos es total, porque son millones de dólares que se mueven al día. ¿Y dónde está esa plata? Entonces, de un lado los colombianos que reciben y lavan plata, y del otro lado en los Estados Unidos, lo que hablábamos ahora. Estados Unidos es maravilloso para identificarnos los cultivos, pero no hemos visto el primer informe de lavado de activos realmente serio, grande, importante, que nos muestre todo el mapa del narcotráfico allá adentro o en Europa. Entonces, el problema lo tenemos los productores, finalmente. Dos puntos importantes, y es que el acuerdo de paz planteaba la construcción de un estatuto contra las finanzas ilícitas, que es una tarea pendiente que le da más herramientas al Estado, porque varios de los operadores judiciales lo que dicen es que tenemos una dispersión en términos de instrumentos y que básicamente los casos son muy pocos. Y lo segundo es que al pie de esta fragmentación tenemos que entender que aquí, para resolver este problema, debemos tener una articulación desde el Estado Nacional con las autoridades locales y los entes locales. Es decir, transformar territorios con esta perspectiva centralizada otra vez de mandar gente de Bogotá a arreglar el territorio, eso no va a funcionar. Y aquí tenemos que tener esa perspectiva, y es que hay que generar capacidades locales para que esas regiones cambien. Es decir, con operativos desde Bogotá, con gente con chalecos llegando desde Bogotá, los territorios no van a cambiar, y eso lo que favorece es que esa economía ilegal se siga reproduciendo, porque esa economía ilegal es mucho más fuerte que la institucionalidad local, por ejemplo. Pero bueno, Juan Carlos, ¿cómo afectar las finanzas de estas organizaciones criminales? Llámese disidencias, llámese carteles, multinacionales del crimen, como en el caso de los mexicanos, o también las bandas criminales nuestras, Otoniel y compañía y demás, y esos vínculos que, como nos dice el señor Rosanía, existen con la legalidad, porque tienen la posibilidad de lavar el dinero y de hacerlo parecer como un dinero absolutamente limpio para verdaderamente producir resultados contra toda esta cadena del crimen. Pues tú lo mencionaste, el primer punto es el tema de la corrupción.
De eso yo no he escuchado hablar. O sea, hay un planteamiento del nuevo mandatario en el tema de corrupción, pero finalmente los puntos sensibles de la corrupción no los estamos atendiendo. Lo segundo es que aquí el Estado tiene que ser muy inteligente. Se ha hablado de inteligencia financiera, por aquí no solamente son medidas de fuerza, sino por ejemplo también usar medidas administrativas para hacerle la vida más difícil a estas personas que están lavando plata. Y creo que hay una gran discusión también en términos de cultura de la legalidad. Es decir, es finalmente, como lo han dicho varios estudiosos, y es que tenemos que plantearnos finalmente cuál es esa cultura que estamos imponiendo. Eso es un cambio que llevará décadas, pero mientras que predomine esta cultura del más avispado y el que tumba al otro, pues creo que hay un ambiente muy propicio para que uno encuentre sectores en donde se puede lavar activo. ¿Qué será más fácil? ¿Que llegue la institucionalidad al Catatumbo, al Putumayo, a todas estas zonas, o que acabemos con esa cultura de la legalidad y ilegalidad, del vivo y de lavar el dinero y de parecer prósperos empresarios cuando se están lucrando con todo el daño que le hacen al país en relación con el tema del narcotráfico? Claro, y lo vimos es que es un tema bien difícil, lo acabamos de ver con las anteriores elecciones. Tuvimos a un vocero muy activo en las redes sociales que era Popeye. O sea, es que todavía estamos en esa discusión de si validamos o no ese tipo de símbolos que finalmente ha marcado, digamos, una manera de ver esa realidad. Yo no estoy diciendo que esa sea la varita mágica y eso nos llevará mucho tiempo, pero digamos que en términos de contexto es toda una relación que se ha creado entre economías ilegales, regulaciones y ausencia del Estado que nos tienen en esta situación. Por eso uno pone eso sobre la mesa y se pregunta, ok, si la gran estrategia son los drones, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Bueno, no, y lo que, para responder a las preguntas de qué es más fácil, Erika, lo que más fácil va a ocurrir es que posiblemente Estados Unidos recorte la ayuda. Hay una versión de que recortaría la ayuda a Colombia en un 35% del presupuesto que suele aportar Estados Unidos para la lucha de Colombia contra el narcotráfico debido a estos pésimos resultados. En ese sentido, Néstor, y para ir finalizando, que se nos empieza a acotar el programa, ¿no es esto un panorama preocupante, que Estados Unidos ya esté pensando en recortar la ayuda militar al país? Creo que eso más una amenaza, pero no creo que llegue a una realidad en el sentido que Estados Unidos es el más preocupado en este momento y Trump tiene que mostrar un acto de fuerza y antes yo creo que va a aumentar en el sentido de que va a pedir mayores resultados a la fuerza pública, mayores resultados al gobierno en términos de judicializar a esta gente, de crear un paquete de normas más fuertes en varios eslabones de la cadena. Entonces creo que Estados Unidos no va a salir de ahí. Pero sumado a eso, lo interesante, y creo que ese va a ser uno de los retos del presidente Iván Duque, es que Colombia empieza a liderar también una política en términos que de la frontera de México hacia abajo no hablemos solo de política criminal y de la frontera de México hacia arriba hablemos de política de salud pública, porque allá se habla de salud pública y aquí es criminal. Entonces, si los tres, o sea, productor, tránsito y consumidor, estamos en el problema, pues que los tres ataquemos esto como un problema criminal, no solo, digamos, de los países de Latinoamérica. Los productores, así es. Juan Carlos, para cerrar. Ahí hay un tema clave que lo hemos tocado y es el tema de Venezuela y cómo finalmente la relación de Estados Unidos y Colombia en términos de estabilidad para la región también pues es importante. Entonces digamos que esa conversación con Estados Unidos finalmente también está mediada por el papel que tiene Colombia y el riesgo finalmente de que esta crisis en Venezuela termina teniendo repercusiones en nuestro país, como está sucediendo con la crisis de las personas que vienen a territorio nacional. Allá hay un gran punto de discusión y inestabilidad que el próximo presidente tendrá que tener. Claro, no, imagínense qué ayuda puede prestar Nicolás Maduro en esta lucha contra el narcotráfico si las investigaciones que hay en Estados Unidos pues lo acusan a él, a su entorno familiar, político, militar, pues de estar inmersos en un gran cartel de envío de drogas desde las costas venezolanas. De la Unión Europea y de Estados Unidos. Sí. El 7 de agosto se posiciona Iván Duque. Estados Unidos, dicen los grandes analistas que viven allá, y ustedes lo deben también tener muy claro, no va a entrar la relación, a tener una relación desertificándonos, pero es un escenario que se podría llegar a considerar a futuro y eso también genera mucha inquietud. ¿Creen que alguna vez nos podrían desertificar
si no se produce este señor Donald Trump, que ya hemos visto lo que es capaz de hacer, si definitivamente no se dan los resultados esperados rápidamente, señor Rosanías, si no? Creo que presionaría durísimo al gobierno, no lo certifica, pero sí lo va a presionar muy duro y le va a pedir resultados muy rápidos a Iván Duque. Yo creo que la carta va a estar sobre la mesa, pero veo muy difícil, o sea, veo complicado que la usen en este momento. Bueno, pues Juan Carlos, muy interesante su aporte, lo mismo Néstor, muchas gracias por ayudarnos a entender este problema, lo hemos visto a la orden del día y los ciudadanos, nuestros televidentes, creo que se han formado un muy buen juicio y un muy buen criterio sobre este problema del aumento de los cultivos de coca. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar esta noche aquí en Canal Capital. Gracias. Néstor, Eric, Gracias a ustedes. se nos acabó el tiempo. No es un tema solo de orden público, Así es. sí, se requiere institucionalidad y esa es la clave del asunto. Así es, a todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos una vez más mañana a las 8:30 p.m. con otro tema de actualidad para Bogotá y el país. Muy buenas noches. Gracias.